Bueno, al final todo llega. Y como no tenía que llegar el momento, pues que habláramos de nuestro propio origen, ¿no? Del origen de Homo sapiens. Atrás dejamos ya otros homininos, otras especies, de momento, y nos adentramos ya en el conocimiento del origen de nuestra especie. Hoy vamos a hablar en este vídeo de las dos hipótesis más extendidas y que se establecieron en el siglo XX y de las cuales ha habido ríos de tinta y larguísimas horas de debate sobre ellas. Esto es Prehistoriator, empezamos. Bueno, los que tengáis alguna idea sobre estos temas, que no seáis nuevos o tengáis algunos estudios sobre ello y tal, pues sabréis que me estoy refiriendo a las dos teorías principales, que son la teoría del origen multirregional y la teoría del origen único, Out of Africa o Eva Negra. Tiene varios nombres. La hipótesis del origen multirregional fue propuesta por Franz Weidenreich en 1930, aunque otros científicos también la defendieron después de la Segunda Guerra Mundial, como Carlton Kuhn. Weidenreich, después de estudiar lo que se le llamó el hombre de Pekín, esqueleto femenino, por cierto, después de estudiar el hombre de Pekín, el esqueleto del hombre de Pekín, sobre todo la parte de los dientes, concluyó de que la similitud que tenían estos dientes con las poblaciones actuales asiáticas, tenían que tener alguna relación, por supuesto. Y entonces lo que pensó fue que Homo sapiens, en una especie de ortogénesis, ¿no?, pues que existe una dirección predeterminada en la evolución, ¿no?, que existía esta predeterminación de ciertas especies de homínidos, como Homo erectus, para alcanzar el objetivo evolutivo que era pues llegar a ser Homo sapiens. Y esto, pues por supuesto, explicaría por qué diferentes linajes humanos llegaron a Homo sapiens en diferentes regiones geográficas. O sea, diferentes especies al final alcanzaron, en diferentes especies, en diferentes sitios, al final alcanzaron un mismo objetivo, que era evolucionar hacia Homo sapiens. Es decir, que Homo sapiens evolucionó, surgió en África, en Asia y en Europa al mismo tiempo, y de diferentes homininos, entre ellos Homo erectus. Weidenreich pensó que este origen paralelo de Homo sapiens en diferentes regiones dio lugar a lo que denominamos razas, ¿no? Estos diferencias fenotípicas, que distinguen, que según ellos distinguen unos humanos de otros. Sin embargo, Carlton Kuhn pues opinaba que primero surgieron las razas y al final estas diferentes razas acabaron convergiendo en Homo sapiens, no sé. No acabo de entenderlo muy bien. Yo creo que básicamente este tipo de pensamiento es un marco mental muy instalado desde el siglo XVIII en Europa, que se agravó con la mala interpretación que se hizo con respecto a las razas de la teoría de la evolución de Darwin, que dio paso al darwinismo social y al racismo, básicamente. Pero hoy sabemos que es totalmente inviable biológicamente que diferentes especies aisladas geográficamente unas de otras, en diferentes regiones geográficas totalmente diferentes,
den lugar a una misma especie. Hoy sabemos que esto, la naturaleza no trabaja así. Así que sabiendo esto, Alan Thorne y Milford Wolproff postularon ya más adelante, en la segunda mitad del siglo XX, postularon que sí que había en realidad sí que había un flujo genético, o sea, había contactos entre estas poblaciones que intercambiaban material genético y de esta manera se consiguió una evolución uniforme en todos estos lugares geográficos aislados y distintos unos de otros, surgiendo de diferentes especies. Bueno, me parece un despropósito. O sea, que estaban aislados manon tropo. Los mecanismos biológicos que afectan a los humanos son los mismos que afectan al resto de los animales. Por lo tanto, las dinámicas de evolución no son diferentes a las de otros seres vivos. Como ya hemos dicho en otros vídeos, pues claro, la evolución humana no es una cadena, no es lineal, es un árbol y últimamente parece incluso que sea un mosaico. En contraposición a todo esto, tenemos la segunda hipótesis, que es la hipótesis del origen único. Y también fue propuesta a principios del siglo XX y se basó básicamente en la comparación de neandertales y lo que se denominaba entonces cromañones, Homo sapiens, homos anatómicamente modernos. Marceline Boule, después de estudiar los neandertales, los restos neandertales de Chapelle-aux-Saints, el yacimiento del que ya hablamos en otros vídeos, postuló que los neandertales no eran los ancestros de los Homo sapiens. No seguían una evolución lineal, sino que, eran especies que habían surgido en paralelo. Esto en aquel momento, fue un duro golpe para los europeos, porque ellos pensaban, como no, que la cuna del ser humano moderno, el Homo sapiens, ¿no? Aquella máquina con un cerebro inmenso que desplazó a los neandertales, había surgido en Europa, como no podía ser de otra manera, pero Boule demostró que no, que los Homo sapiens no habían surgido en Europa, no eran descendientes de los neandertales y por tanto tenían que tener otro origen geográfico. En ese momento, como se disponían de pocos fósiles para demostrar esto, sustentarlo en evidencias, se pensó que la forma esta de evolución del equilibrio puntuado generó una especiación muy rápida que llevó a que surgieran rápidamente los Homo sapiens y por tanto eso justificaba un poco esa falta de fósiles. Pero la segunda mitad del siglo XX fue bastante más fructífera en cuanto al hallazgo de fósiles del Pleistoceno medio y del Pleistoceno superior, en los que se pueden sustentar esta explicación del origen de Homo sapiens. Así fue pues que a la luz de estos nuevos hallazgos que se dieron en la segunda mitad del siglo XX, Bauer y Stringer, por ejemplo, fueron dos de los especialistas que hablaron ya de un origen de Homo sapiens situado cronológicamente alrededor de los 300.000 años. Y pusieron como punto de origen valga la redundancia, del origen de los sapiens, precisamente donde casi siempre, ¿no? Pues en África. Y a ver, una de las cosas que más sustenta esta hipótesis, pues fueron los análisis genéticos que se realizaron en los años 70 y que mostraron que, que el ser humano, los humanos actuales, tenemos una variabilidad genética muy baja, con lo cual nuestro origen es bastante reciente, por decirlo así,
Y bueno, estos análisis también llevan la pista a través de la hipótesis de la eva negra. Bueno, es la pista genética que conduce al origen de los Homo sapiens en el continente africano. En el 2003, Tim White publicó el hallazgo de 2 cráneos en Erto, en Etiopía, de unos 175.000 años de antigüedad, aproximadamente. Estos 2 cráneos son muy importantes porque evidentemente representan esa transición hacia Homo sapiens, desde otros homínidos hacia Homo sapiens, ¿no? Es esa pieza que encaja dentro de lo que podía ser esa evolución. Más recientemente se han publicado también restos fósiles de Jebel Irhoud en Marruecos. Claro, el hecho de que haya sido en Marruecos desplaza un poco lo que vendría a ser el punto de origen, ¿no? Que siempre se ha situado, pues donde hemos dicho antes, en Etiopía, donde sabéis que surgió casi todo, ¿no? Pues en este caso, claro, este hallazgo desplaza ese punto de origen hacia el África noroccidental. Lo que, y lo desplaza porque son unos restos de unos 300.000 años que podrían encajar perfectamente con lo que sería el origen de los primeros, los Homo sapiens más arcaicos. Bueno, como intuiréis ya, porque ya lo he dicho casi, es que, la primera hipótesis del origen multirregional, en su momento me imagino que podría tener su lógica, evidentemente, pero hoy en día no se sustenta por ningún lado. Además, tiene ese componente, que hemos hablado, ¿no? Del origen de las razas y toda esta historia, que no tiene sustento científico. ¿Y por qué digo que lo del tema de las razas no tiene sustento científico? Ya voy a acabar con una reflexión. Pues es básicamente porque se demostró científicamente que la variabilidad humana genética es muy baja entre poblaciones, incluso de diferentes puntos geográficos del planeta. De hecho, todos estos estudios los realizó Luigi Luca Cavalli Sforza, que era un genetista italiano, un eminente científico con una carrera larguísima, intachable. Y este señor, Cavalli Sforza, pues en sus estudios descubrió esto, ¿no? Que la variabilidad genética humana es muy, muy baja. Es tan baja como para poder decir que no existen las razas. De hecho, una de las paradojas que se dan es que dentro de las poblaciones africanas, dentro de África, la variabilidad genética que existe es mucho más grande que entre los africanos y, por ejemplo, los europeos. ¿Esto qué quiere decir? Que genéticamente hay más diferencias genéticas entre las mismas individuos africanos que con otros de los que podríamos decir que forman otra raza, ¿no? En sus investigaciones, Cavalli Sforza demostró que los grupos humanos no están netamente separados, sino que forman un continuum. Y que las características que nosotros podamos entender que forman las diferentes razas, que son características básicamente físicas, visibles, ¿no? Son fenotípicas, son epigenéticas, con lo cual no forman parte del genotipo de las poblaciones, sino que forman parte del fenotipo. ¿Esto qué quiere decir? Pues mira, básicamente el fenotipo es la parte del ADN influenciada por el medio ambiente que pues nos da esas diferencias entre las personas, el color de los ojos, el color de la piel, el color de los cabellos. Sin embargo, el genotipo es la base que nos define como especie. Lo que Cavalli Sforza dice es que sí, hay diferencias en el fenotipo, pero no hay diferencias en el genotipo, con lo cual no podemos decir que seamos una especie diferente, que seamos animales diferentes,
sino que dentro de esos mismos animales que somos Homo sapiens, pues hay una variabilidad que se refiere al color de la piel, al color del cabello, al color de los ojos, etcétera, etcétera. Además, esta parte a la que llamamos genotipo, y que es la que define a las especies, en este caso a Homo sapiens, es la que heredamos directamente de nuestros padres. La fenotípica también, pero por epigenética puede tender a variar. Lo que dice Cavalli Sforza es que las razas solo existen en la mente de los racistas. Esto ha sido Prehistoriator. Volveremos.